Buenas, estimados. Bueno, este video es para hacer ciertos cálculos respecto a un hipotético viaje de la ISS entre su órbita circular que tiene actualmente a una órbita geoestacionaria, ¿ya? Para ver qué velocidad tengo que suministrarle a la salida, con qué velocidad llega a la órbita geoestacionaria y qué velocidad debo suministrarle para que tenga la órbita geoestacionaria. ¿Ya? Porque en el directo de ayer, de I Got Question, lo estamos discutiendo. ¿Ya? Y I Got Question, si bien no se entiende, no cree mucho sobre este tema. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste esto? Aquí tengo la Tierra, aquí tengo la órbita circular de la ISS de 400 kilómetros respecto a la superficie. Entonces, queremos que llevar a la ISS desde esta órbita a una órbita superior, geoestacionaria. ¿Ya? Entonces, para que pase la órbita circular a la órbita superior, tengo que obviamente suministrarle energía. ¿Ya? Entonces tengo que pasar de velocidad v1 a una velocidad que yo le coloqué v1e. ¿Ya? Entonces si le doy esta energía, voy a pasar por ejemplo a esta órbita elíptica. ¿Ya? Y voy a usar esta órbita elíptica para llegar a la altura de la órbita geoestacionaria. ¿Ya? Bueno, aquí yo le voy a aumentar la velocidad a v1e, luego esta velocidad va a empezar a disminuir, ¿ya? A disminuir, hasta que llegue a su valor mínimo acá, que sería en el apogeo de esta órbita elíptica. Si yo aquí no hago nada, bueno, va a seguir por acá, va a seguir por acá, va a volver a la Tierra, va a aumentar su velocidad y va a volver a llegar con esta velocidad máxima aquí, que yo le di. Entonces cuando la ISS llega acá, tengo que aumentar su velocidad para alcanzar la velocidad para órbita circular a esta distancia. Y así entonces va a tener la nueva órbita circular. Entonces este tramo de aquí, de la elipse, se le conoce como órbita de transferencia. Y yo solamente tengo que darle energía en el punto de salida y en este punto de llegada. Y en todo ese trayecto simplemente hago que la gravedad haga su trabajo. Así que en eso consiste el problema. ¿Ya? Bueno, lo primero que voy a hacer es calcular la velocidad que tiene ya actualmente la ISS en su órbita circular a la distancia de 400 km respecto a la superficie. Y para eso ocupa esta expresión, ¿ya? Que se deduce simplemente usando la segunda ley de Newton, en donde la fuerza es la ley de gravitación universal, ¿ya? Entonces meto la constante de gravitación universal, la masa de la Tierra y la distancia R1, que es de 400 más el radio de la Tierra, porque tengo que conseguir la distancia al centro de la Tierra, ¿ya? Si meto los datos, tengo que la velocidad que tiene la ISS en su órbita circular actual es de 27.612 km por hora. Ahora, ¿qué velocidad tengo que darle acá a la salida para que justo el apogeo de esta órbita elíptica llegue a la altura de los geoestacionarios? Bueno, eso es lo que voy a hacer ahora. Y para eso se usa la conservación del momentum angular y la conservación de la energía mecánica. ¿Ya? Este punto tienen algo en particular, que aquí la velocidad, el vector velocidad, es perpendicular al radio. Acá el vector velocidad es perpendicular al radio. Entonces cuando el ángulo es 90 grados, la expresión del momento angular queda muy fácil, que sería la masa de la ISS por la distancia por la velocidad. El momento angular en la salida va a ser la masa por R1, que es la distancia original de la ISS en su órbita circular, por la velocidad que tengo que darle a la salida en su órbita elíptica, que no la conozco. Eso tiene que ser igual al momento angular acá, en este punto, porque el momento angular se conserva, que va a ser la masa por la distancia R2 por la velocidad con que llega al apogeo, que tampoco la conozco. Si solamente me quedo con esta información, tengo una ecuación y tengo dos incógnitas, así que no lo puedo resolver por sí misma. Pero yo sé otra cosa, que también se conserva la energía mecánica. O sea que la energía mecánica a la salida tiene que ser igual a la energía mecánica a la llegada. La energía mecánica es igual a la energía cinética, que tiene que ver con la velocidad, más la energía potencial. Entonces, la energía cinética a la salida tiene que ver con la velocidad a la salida, o sea, con la velocidad que tengo que darle.
la potencial en la salida tiene que ver con R1, que es la distancia original. La cinética a la llegada va a ser con velocidad de llegada, que tampoco la conozco, y la potencial a la llegada va a ser con la distancia R2. Entonces ahora tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, que es la velocidad a la salida de la órbita elíptica y la velocidad de llegada de la órbita elíptica. Por matemáticas se sabe que si tengo dos ecuaciones y dos incógnitas, se puede resolver. Y si yo manejo esto algebraicamente, que lo hice en una hoja aparte para no llenar tanta fórmula, llego a que la velocidad que tengo que darle a la salida es esta expresión. Y la velocidad con que va a llegar en el apogeo va a ser esta expresión. ¿Ya? Así que solo basta reemplazar los datos, porque aquí me queda dependiendo de la masa de la Tierra, que es constante, y las distancias R1 y R2 que las conozco. R1 es de 400 kilómetros más el radio de la Tierra, y R2 es la distancia a los geoestacionarios, que es de 42.157 kilómetros, pero hasta el centro de la Tierra. Entonces tengo todos esos datos, los meto en esta fórmula, y digo entonces que la velocidad que tengo que darle a la salida aquí es de 36.246 km por hora, ¿ya? Que obviamente es mayor a la velocidad original de su órbita circular, ¿ya? Pasa de 27.000, hay que pasar de 27.000 a 36.000, ¿ya? Y la velocidad con que llega al apogeo, que va a coincidir con la órbita geoestacionaria, es de 5.821 km por hora. Entonces se dan cuenta que disminuyó mucho la velocidad. Pasó de 36.000 a 5.821 km por hora. ¿Ya? También aprovecho acá a calcular la velocidad de escape para poder ver cómo se compara con otras velocidades. La velocidad de escape es de raíz de 2 veces la velocidad de órbita circular, que se puede demostrar y lo hice en el anterior video de respuesta a IOT. ¿Ya? Entonces la velocidad de escape a la altura de la ISS original es de raíz de 2 multiplicado por 27.612 y me da 39.049 km por hora. ¿Ya? Esta es la velocidad de escape a la altura que está la ISS actualmente. Y si se dan cuenta, la velocidad que yo tengo que darle para que tenga órbita elíptica es menor. ¿Ya? Lo que es coherente, porque si le doy esta velocidad va a escapar de la Tierra. ¿Ya? Entonces ya tengo la velocidad que tengo que darle a la salida para que pase a una órbita elíptica y que a su vez el apogeo de esta órbita elíptica coincida con la altura de los geoestacionarios, y esta es la velocidad con que llega al apogeo de esta órbita elíptica. Ahora la pregunta es, ¿esta velocidad es mayor o es menor a la velocidad necesaria para que tenga órbita circular a esta distancia? Entonces calculamos la velocidad necesaria para que tenga órbita circular a la altura de los geoestacionarios, o sea, tengo que ocupar esta misma expresión, porque esta expresión es para órbita circular. La única diferencia es que acá, en vez de R1, pongo R2, que es la altura de los geoestacionarios. Si meto los datos, llego a que la velocidad necesaria para que tenga órbita circular a la altura de los geoestacionarios es de 11.065 km por hora. Como se dan cuenta, esta velocidad es mayor que la velocidad con que llega en la órbita elíptica. Así que en este punto hay que aumentar la velocidad, o sea, hay que entregar energía. ¿Ya? Con esta velocidad se asegura que haya órbita geoestacionaria acá, pero llega en la órbita de transferencia elíptica con una velocidad menor, así que hay que entregarle energía. Entonces, como conclusión, si yo quiero pasar a la ISS de esta órbita circular inferior a esta órbita circular superior usando una órbita de transferencia elíptica, tengo que suministrar energía en dos puntos, que es en este punto de salida y en este punto de llegada. Aquí tengo que aumentar la velocidad y aquí también tengo que aumentar la velocidad. Pero la ventaja es que en todos estos puntos de acá es trabajo simplemente de la gravedad y aquí no tengo que hacer nada. Simplemente esperar que la ISS llegue acá por sí sola por la física de la gravedad. ¿Ya? También aproveché de calcular cuánto tiempo demora la ISS desde que sale aquí hasta que llega a la órbita superior. Y eso se puede hacer con la tercera ley de Kepler. ¿Ya? La tercera ley de Kepler me relaciona el tiempo, el periodo, con el semieje mayor de la elipse A. ¿Ya? Si esta es la elipse, el A es el semieje mayor, que sería esta distancia, o sea, la distancia entre el centro de la elipse
y el punto máximo, que en este caso va a corresponder a la mitad de toda esta distancia. Ya, entonces, toda esta distancia va a ser R1 más R2. Entonces, A, el semieje mayor de la elipse, va a ser R1 más R2 dividido 2. ¿Ya? Donde R1 es la distancia que tiene actualmente, de 400 kilómetros más el radio de la Tierra, y R2 es la distancia de los geoestacionarios al centro de la Tierra. Entonces, A es 24.464 kilómetros. ¿Ya? Entonces meto ese A acá. Estos de aquí son constantes, la masa de la Tierra, la constante de gravitación, pi, y llego que el periodo, o sea lo que demoraría la ISS en dar esta órbita elíptica completa, es de 10.58 horas. Pero nosotros solamente estamos usando la mitad de la órbita elíptica porque es simplemente una transferencia, que sería esta curva. Entonces el tiempo que va a demorar desde aquí hasta acá va a ser la mitad de 10.58 horas, o sea va a ser 5.29 horas. O sea que la ISS en su órbita de transferencia, al pasar de aquí hasta acá, se va a demorar 5.29 horas. Así que eso es todo. Se demuestra lo que le decíamos a IGOT con alerta, así que espero que haya quedado claro. Gracias.